Bienvenidos, queridos amigos y querida familia de Libres Pensadores. Es un gusto estar con ustedes en otra nueva sección de Charlas con Sentido. Hoy tenemos nuevamente a mi querido amigo William Matamoros del canal Despierta, este es el tiempo. ¿Cómo estás, William? ¿Qué tal todo por Nebraska? Hola Pablo, ¿cómo estás? Es un placer estar nuevamente contigo. Y aquí en Nebraska, bueno, tenemos una temperatura en este momento de 3 grados. Está bastante frío, nublado. Algo complicado para esta época, pero todo bien, todo muy bien. Todo bien, acá también. Estamos acá con calor, allá hace frío, estamos polos opuestos. Y bueno, acá estamos, William. El tema de hoy, de esta entrevista, es candente. Sí, va a estar duro. ¿Ovnis en la Biblia? ¿Realidad o teoría de conspiración? Va a ser un tema que va a poner a rascarse a muchos, pero tenemos que, para eso estamos. No estamos aquí para satisfacer los gustos de nadie, simplemente vamos a hablar lo que está escrito ahí, nada más. Y buscando traducciones, ¿verdad? Las versiones originales o los nombres de las versiones originales. Así es. Bueno, podemos... Para que yo te conozco, algunas personas quizás no te conocen y otros que van a ver este video, primera vez que te conocen. ¿Quién eres tú, William? Ok, bueno, ya para los que me conocen ya saben que soy William MB o William Matamoros, que del canal Despierta, este es el tiempo. Para los que aún no me conocen, los invitamos a que entren ahí al canal de Libres Pensadores. Ahí tenemos un programa que me hiciste donde hablo un poco de mi vida y de algunos otros temas. Así es, ya saben, y también debajo de este video dejaré en un comentario fijado el canal de Despierta, este es el tiempo. Muy bien, amigo, comenzamos. Primera pregunta. ¿Qué es un Elohim? Bueno, no es muy difícil de responder porque primero tenemos que reconocer que ya no estamos en la época de la Inquisición, donde todo lo que uno pensara diferente era prohibido, era castigado con la hoguera. Hoy tenemos a mano muchas herramientas con las cuales podemos investigar. Y si queremos permanecer en ignorancia, eso ya es un asunto personal de cada quien. Pero si hay alguien que quiere ir un poco más allá y saber un poco más de cómo era la vida de los antiguos, tenemos que obligatoriamente recurrir a estas herramientas. Primero, el libro que todos conocemos hoy como la Biblia, debemos entender de que fue un libro escrito en un idioma que nosotros aquí en Occidente no hablamos, no lo conocemos. Fue escrito en un idioma antiguo que en esa época era muy difícil, pero muy difícil que alguien tuviera la capacidad de poder aprender a leer y escribir. No solamente era costoso en dinero, sino que también era costoso en tiempo. Eran épocas pero muy difíciles. Entonces, estas personas que tenían la facultad de poder escribir, ellos escribían exactamente lo que ellos veían, lo que ellos escuchaban. Pero ¿qué sucede? Que muchos siglos después aparece la teología. La teología solo se encarga de encontrar a Dios, ya sea hasta en el cuento de Caperucita, porque eso es teología, el estudio de Dios. Si hubieran encontrado, en vez de la Biblia, hubieran encontrado la Odisea, de ahí hubieran sacado a Dios también. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con el texto bíblico o con el documento bíblico? Que la teología se encargó de tomar los textos y afirmar que lo que decía ahí no era lo que exactamente el escritor decía, sino darle una explicación alternativa. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la capacidad de entender exactamente qué era lo que el escritor estaba diciendo. Por ejemplo, cuando se menciona la palabra Elohim, es una palabra en plural. Todas las palabras en hebreo que terminen en im, Elohim, Malakim, Serafim, todo es plural. Entonces, al Dios de la Biblia, al llamado Dios único y verdadero, se le llama como Elohim. ¿Esto qué significa? De que si la palabra es un plural, entonces no está hablando de un solo personaje. Eran muchos los personajes. Y vemos el ejemplo cuando dice, y creó Elohim los cielos y la tierra.
Quiere decir esto de que era un grupo de personajes los que estaban trabajando no en la construcción o creación de la tierra, porque a continuación la palabra que le sigue es bara, que no significa crear, o al menos no crear de la nada. Ellos estaban trabajando o remodelando lo que ya estaba. Entonces, Elohim, el significado real no es Dios, es lo más cercano es poderosos, jueces o gobernantes. Eso es lo que significa Elohim. Perfecto. Bastante desarrollado, pero muy bien. Con respecto a los Elohim, una pregunta extra. ¿Cuántos Elohim existen o existieron en las historias bíblicas antes de que se pusiera el tetragramatón o el llamado nombre Jehová? Bueno, exactamente la cantidad no te puedo decir porque estaría especulando, estaría mintiendo y estaría dando datos falsos. Pero de que eran muchos, eran muchos. Si nos vamos al libro de Enoc, dice el libro de Enoc que un grupo de ángeles, aproximadamente 200, estos Elohim o Malaquim, se establecieron en un lugar y allí hicieron un pacto anatema. Y ese pacto anatema era el de copular con las hijas de los hombres, ¿verdad? Y enseñarles los secretos que habían aprendido o que traían ellos, que en realidad no eran secretos, solo era tecnología. Tecnología, no había secreto en eso. Era tecnología lo que traían y decidieron compartirlo con los seres humanos. Hay ciertos investigadores que alegan de que estos eran los malos. Yo no lo veo desde mi punto de vista y podrán, bueno, todos tenemos libre pensamiento o derecho a pensar. Yo en este caso no veo de que estos hayan sido los malos, porque fíjate de que después son castigados por el Señor de los Espíritus, así le habla o lo menciona el libro de Enoc, que es el líder. En mi opinión, dice Deuteronomios capítulo 32, versículo 8 al 9, de que cuando el Altísimo dividió a los hijos de los hombres, estableció límites, dice que también repartió la tierra junto con los hombres que estaban ahí, según el número de los hijos de Israel. Podríamos pensar de que cuando dice que según el número de los hijos de Israel está refiriéndose a pequeñas porciones de familias o a grupos familiares. A esto se los otorga a un Elohim y dice que la porción de Jehová es su pueblo, o sea, Jacob es su heredad. Esto lo que da a pensar es que eran muchos Elohim y que había un líder que estaba sobre ellos. Este líder en hebreo, la palabra altísimo en hebreo es el león, que es el que está por encima, ¿verdad? No significa de que sea el tope, pero es el que está por encima de todos los demás a quienes se les repartió la tierra. Entonces pueden ser muchos. En el libro de Enoc dice que eran aproximadamente 200 los que hicieron este pacto anatema. Este líder se llamaba Seminyasa, pero recordemos, hay uno por encima de él, que en el libro de Enoc se le conoce como el Señor de los Espíritus, ¿verdad? Enoc es llevado donde este Señor de los Espíritus, supuestamente por un ángel, que creo que en este caso es Gabriel. Gabriel, bueno, esto lo vamos a tocar más adelante, porque Gabriel no es un personaje específico. Gabriel solamente es una función. Pero sí, son muchos los que intervinieron en este planeta. Perfecto, gracias. Lo siguiente que te quería preguntar es, préstame atención, ¿qué es la gloria de Jehová, o llamado en hebreo Merkabah? La gloria de Jehová es un término que se da en la traducción que nosotros tenemos en casa, pero jamás aparece eso, o ese término aparece en el hebreo. Si quieren corroborarlo, es muy fácil. Hay una Biblia que tú puedes encontrar en internet, se llama Biblia Interlineal Hebreo-Español. Entonces, tú te vas a esa Biblia, te aparece el texto de la Reina Valera encima, abajo te aparece los textos en hebreo,
debajo te aparece la traducción al español y encima del texto en hebreo te aparece un código. Este código es para cada palabra en hebreo que te da el significado, ¿verdad? El significado de la palabra que tú quieras buscar en específico. Cada vez que se menciona la palabra o la frase la gloria de Jehová o la gloria de Dios, la palabra correspondiente en este código es kabod, y en algunas ocasiones ha-merkabah. Ok, ¿qué significa kabod? Kabod, en su traducción, es algo que flota pero pesado. Y ha-merkabah es más. Si tú tienes en tu teléfono un traductor, bueno, todos tenemos en nuestro teléfono un traductor, solo agarramos, tocamos y pinchamos el hebreo y lo traducimos al español, y solo menciona en el micrófono del traductor, solo di ha-merkabah y vas a ver cuál es el resultado. El resultado es la máquina de guerra. Entonces llama la atención de que cuando tú buscas el término o el significado de la gloria de Dios, te ponen algo etéreo, algo que maravilloso, algo que cubría al Señor, y todo eso es una farsa. Porque hay textos donde dice, y vi aparecer la gloria de Jehová detrás de la montaña, o la gloria de Jehová descendió. O sea, era algo visible. Y es más, no era solamente visible, tenía un sonido como de muchas aguas. O sea, como de turbinas, como de motores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la gloria de Dios? Bueno, hay un libro escrito por un hombre llamado Joseph Ben Aaron. El libro se llama La Última Advertencia. Y en este libro me gustaría compartirte una imagen. Vamos a determinar cuáles son los nombres que se le dan a los diferentes dispositivos o máquinas, porque realmente son máquinas. Aquí él va desglosando según la traducción qué son, y según lo que cuenta el documento y según el versículo, el trasfondo, ¿verdad? Él va determinando qué es lo que la persona en ese momento estaba viendo o el escritor estaba viendo. Te voy a compartir, si me lo permites. Aquí lo tengo. Sí. Aquí está. Está perfecto, está bien. Bueno, ha-merkabah dice que es el título del mismo nombre, que él lo determina como el reino de Dios, o el carruaje de Dios, o la gloria de Dios. Es la propiedad donde se encuentra el trono del Señor, y que por ser único, la terminación in no implica como en los siguientes niveles, además de que muy contados hombres tuvieron la bendición de poder conocer o al menos ver el carruaje de Dios. Da una observación, dice: toda vez que actualmente nadie ha visto de manera física el carruaje del Señor, y por respeto se le debe, no se representa de manera gráfica su imagen, ni siquiera semejante o simbólicamente. Entonces, voy a dejar de compartir esta parte. Eso es el kabod o la ha-merkabah o el ha-merkabah de Dios, traducido malamente como la gloria de Dios. Eso es la gloria de Dios. Una nave que posiblemente era una nave nodriza, porque de ella, si leemos el capítulo 1 de Ezequiel, vemos que de esta gloria se despliegan unos querubín, que después vamos a ver qué cosas son los querubín. Que la gente tradicionalmente, cuando tú buscas, por ejemplo, en cualquier buscador, en tu buscador favorito, tú buscas la palabra querubín, ¿y qué tú crees que te aparece? Un niño con alas. Así. Así es. Muy interesante. Bomba para muchos y también disruptivo también a la vez. Uh-huh. Siguiente.
William, los profetas bíblicos de la antigüedad, ¿tuvieron encuentros con seres de otros mundos? ¿Que se les llamó ángeles en el relato religioso? Claro. El documento bíblico dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 9, dice lo siguiente: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón y sus ángeles. Y ya no hubo lugar para estos en el cielo. Miren la ubicación del lugar. No es en la tierra, es en el cielo. O sea, todo lo que no es de la tierra, ¿cómo se le debería llamar? Cuesta trabajo decirlo, pero es así. Extraterrestre, porque no pertenece a la tierra. Es algo extra, de afuera. Y dice que no hubo lugar para ellos en el cielo y fue lanzado el gran dragón a la tierra y allí engañó al mundo entero. Estoy parafraseando porque no tengo ninguna Biblia a mano. Pero que esté mirando el video, por favor, vaya a su Biblia, corrobore todo lo que se está diciendo aquí, porque la manera o la mejor manera para saber si el que está parado aquí y le está mintiendo no es corroborando todo lo que se está diciendo. Ese es el medio de comprobación que tenemos. Entonces, si no son de este planeta, ¿qué cosas son? Si no son terrestres, son extraterrestres. Entonces, estos extraterrestres o estos personajes que son de otro lugar, desconocemos el lugar, ¿verdad? Aunque muchos apuntan a Orión por ciertas referencias en el libro de Job, estos personajes, al llegar a la Tierra, al planeta Tierra, ellos vienen con una tecnología muy, pero muy avanzada en comparación al humano de ese momento. Que claro, cuando los ve llegar en sus grandes naves o carros de fuego, ¿verdad? Se entiende que estos son los dioses que vienen de los cielos y los llaman y los adoran de esa manera. Los ángeles, en hebreo, la palabra es malak o malaquín, que su significado debería ser mensajero. Ahora, los malaquín generalmente se mueven a velocidades según los textos bíblicos, a velocidades supersónicas. Tú haces el llamado de un malaquín y aparece en el momento. Aunque Mauro Viglino, en sus conferencias, dice de que no es así, que caminan como personas. Ahora, a menos de que el lugar o el dispositivo donde ellos se montan sean los que son rápidos, ¿verdad? Y la Biblia casi siempre hay referencias de que son semejantes a perlas. Si lo vamos a ver en Apocalipsis, dice que la semejanza de los ángeles son semejantes a perlas. Y aquí vuelvo a compartir pantalla, si me lo permites, y vamos a ver qué cosa es un malaquín según el libro La Última Advertencia. Déjame compartir pantalla. Volvemos. Si están parados, mejor siéntense. Dice ha-malaquín. Malaquín, como ya explicamos anteriormente, todas las palabras que terminen en im es un plural. Malaquín, traducido como los ángeles. La terminación im, plural masculino. Al final, igualmente afirma que son muchos. Estos objetos, mira cómo él los determina, no como personas, sino como objetos. Dice: estos objetos voladores al día de hoy son claramente reconocibles como esferas. Y si este dicho se afirma es por la descripción que se hace de ellos en Apocalipsis 21, 12 y 21, en donde claramente se describe su forma esférica. Este inciso se relaciona con el previamente expuesto. Entonces, déjame ver cómo dejo de compartir. Ya. Dejé de compartir, ¿verdad?
Entonces, claramente, los personajes bíblicos sí tuvieron encuentros con seres de otros mundos, llamados Malak o Malaquín, por cuando eran muchos. Y uno de los ejemplos es y eran físicos. Eso es otra de las cosas. Hay un encuentro entre Gedeón era un asesino, o Josué, no sé cuál, si era con Gedeón o con Josué. Y cuando Josué lo ve, José se chorrea. O no exactamente. Josué fue, ¿verdad? El ángel de Jehová. Se encuentra con un ángel de Jehová y dice que era extremadamente terrible. Y acercarse a unos personajes de esto era tener la vida en peligro, ¿verdad? Entonces, Josué, que podría ser un símil hoy de un sicario, de uno de los sicarios del barrio, de cualquier barrio de Latinoamérica, se chorrió cuando lo vio. Tuvo miedo. El tipo le tuvo que decir, no temas. Yo vengo de parte del Dios de Israel o el Dios Altísimo, no sé cómo le dice, ¿verdad? Entonces eran personajes totalmente físicos. El hecho de que la iglesia los quiera poner como espíritus es porque quizás también, una para esconder la identidad y la otra porque quizás esta gente tenían tecnología que los hacía esconderse dentro de un rango de luz al cual nosotros no tenemos acceso, ¿verdad? Debemos recordar de que fuimos manipulados genéticamente allá en Edén. Cuando se dice de que el Adán fue puesto a dormir y que de él sacaron a Eva, esto podría ser tema para otro programa, fuimos manipulados genéticamente. Allí nos limitaron en muchas cosas, nos limitaron en la visión, nos limitaron en el oído y nos limitaron también en nuestra cápsula de vida. Recordemos que los Adanes podrían vivir hasta más de 1000 años. Y poco a poco fueron reduciendo ese tiempo de vida gracias a esta manipulación genética y que fue corroborada en Génesis capítulo 3 o 6, versículo 3 creo, cuando Jehová dice, no contenderá mi espíritu contra el hombre porque ciertamente él es carne y a partir de ahora sus días serán 120 años. Hoy ya no son 120, andamos entre los 70 o 80 años. Porque la manipulación aproximadamente hasta 90 años puede vivir una persona. La manipulación continúa. Entonces sí, eran personajes físicos y los profetas y los antiguos tuvieron contacto con ellos porque los llamados dioses, que no son dioses, compartieron con ellos su reinado ahí. ¿Hay malaquines buenos y hay malaquines malos? Bueno, todo depende desde el punto de vista donde se vea. Cuando dije hace un rato de Gabriel o Geberdenel, todos hemos pensado de que Gabriel es un personaje. Ya, es un tipo que viene y forma religiones, porque casualmente aparece y crea una religión. La religión judaica se le aparece supuestamente también el mismo Gabriel se le aparece a Zacarías y le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Se le aparece a María y anuncia el nacimiento de Jesús el Cristo. Después se le aparece en el año 600 y pico, se le aparece a Mahoma y también crea otra religión. Entonces es el arquitecto de religiones, porque todos creemos de que es un mismo personaje, ¿verdad? Pero no, Geberdenel es aquel, o su significado es aquel que hace la función de un él, de uno más grande. O sea, un mandadero, ¿me entiendes? Que hace en ese momento esa función de representar al que está por encima de él. O sea, como un embajador. O como un embajador. Ese es el representante. Si yo te digo, oye, si tú eres mi jefe y tú me mandas a otra empresa y me dices, da estas órdenes, en esa empresa me tienen que respetar como si yo fuera tú, ¿verdad? Exactamente eso es un Geberdenel. Y esa función la podía hacer cualquiera, hasta un humano. Así como cualquier humano puede hacer la función de un Hasatán o un Satán. Porque Hasatán o Satán no es un personaje, tampoco. Es otra función. O un adjetivo también. Exacto. Entonces, si hay buenos o malos, solo es una función. Ya sabemos que hay un bando bueno, lo podemos leer en Apocalipsis 12.
el bando de Miguel, que tampoco es un personaje, es otra función, o sea, algo o alguien que ejerce justicia, y el dragón, que tampoco es un personaje, es una organización. O sea, hay dos bandos de organizaciones. Una se llama Miguel o Justicia y la otra se llama el dragón. Entonces sí, hay de los dos bandos. Solo que cuando se presentan, dependiendo de la acción, es lo que vamos a saber si es bueno o es malo. ¿Tienes más referencias, ya sea bíblicas o evidencias que nos hablen de que un profeta fue abducido? Bueno, evidencias está. Ahí está la más famosa. Es Elías. ¿Elías fue abducido? Que fue abducido, llevado por un carro de fuego, o sea, por una nave espacial. Claro, en esta época, estas personas no tenían un lenguaje tecnológico, lógicamente, como lo tenemos hoy actualmente. Entonces, al no tener un lenguaje tecnológico, ellos lo que ven lo relacionan con algo que ya conocen. En este caso, ellos, el único medio de transporte que conocían eran los carruajes, los caballos. Entonces, hacían una similitud, no sé si me doy a entender, de que si lo veían que volaba, se fue en un carruaje de fuego que vuela como un torbellino. ¿Me entiendes? No lo podían relacionar con una nave espacial porque en su lenguaje no existía eso. En su memoria mental no existía una nave. Solo existía un carruaje. Entonces tenían que hacer el símil con lo que ya ellos conocían. Un carruaje. También está la abducción de Enoch, que es llevado al llamado tercer cielo, igual que Pablo, tercer cielo, pero realmente hay tres cielos. O era que montó en una nave, un cielo, y fue llevado, sacado de la atmósfera, y ve otro cielo, y entra en una nodriza y es otro cielo. Y él lo tiene que representar así porque no sabe lo que está viendo, ¿verdad? Y allí es instruido, porque fue instruido, para luego ser llevado, ¿verdad? Pero sí. Claro, sí. Otra pregunta. Entonces, Ezequiel 1, que es el versículo que le roto la cabeza a muchos teólogos para explicar, ¿es el encuentro de Ezequiel con un ovni? Es el encuentro de Ezequiel con un ovni gigante, 4 ovnis más pequeños, que son los querubines, que son maniobrados, o son dispositivos más pequeños que son maniobrados por una sola persona, un solo personaje, y también puede ver al ser que está allí dentro de esa nave gigante, y él dice que ese es el Señor. Este personaje, si ustedes ven la descripción, trae alcafandra. Parece que no puede respirar el mismo aire que nosotros, y trae una alcafandra, ¿verdad? O es un modo de protección, no sé, porque dice que ve un espacio, ¿verdad?, transparente en su cabeza. Y quiero hablar o compartirles ahora lo que es un querubín según Joseph Ben-Aarón. Se lo voy a compartir. Por supuesto. Dice aquí, querubín. Nuevamente, la terminación in, plural masculino. Al final señala que son muchos. Y bueno, y en el libro de Ezequiel podemos ver de que son 4 los que aparecen. Dices, estos objetos voladores son visiblemente identificables y se les conoce al día de hoy como platillos. O sea, ya él le da una forma. Ya vimos que la diferencia entre los ángeles, que son como esferas, y da la referencia, ¿verdad? Y dice, son como platillos voladores. Ahora, nosotros, imagínate, en la época en que tú y yo estamos, con un lenguaje tecnológico, ¿verdad? Sabemos de tecnología, sabemos de aviones, sabemos de naves espaciales que van al espacio supuestamente, y sin embargo, ¿cómo le llamamos a estos objetos que vemos? Platillos. O sea,
En nuestro lenguaje no sabemos tampoco qué cosas son, pero por la forma que tienen, nosotros lo asemejamos con algo que conocemos. Un platillo volador. ¿Me entiendes? Un plato. Entonces, imagínate esta gente en aquella época. Dice, y si esto se asevera, es porque en la Biblia, para ser preciso, en el libro de Ezequiel capítulo 1, se describe a estos objetos como circulares y con domo transparente en su parte más alta. Entonces, yo sé que para muchos esto es algo difícil, es algo complicado, pero en realidad no está hablando de personajes como nos han hecho creer, porque si tú vas ahora a Google, como les dije, y buscan la palabra y escriben la palabra querubín, les va a aparecer un montón de niñitos con ángeles. Pero hay un salmo que no recuerdo en este momento dónde está, ni exactamente lo que dice, pero lo voy a parafrasear, y dice que y Jehová cabalgó sobre un querubín, voló y se metió entre las alas, entre las nubes, y dejando humo negro por detrás a su paso. O sea, ¿y de verdad vas a creer que es un bebé con alas a estas alturas tan grande que estás? No te lo estoy diciendo a ti, se lo estoy diciendo a aquellos que todavía creen en eso. Y estás leyendo los textos y todavía vas a seguir creyendo en lo que Roma, a través de sus pintores como Miguel Ángel, decidieron hacer una pintura y decir, esto es un ángel, un hombre con alas y un escudo, o esto es un querubín, un niño con alas. ¿No tenemos la capacidad actualmente para pensar? Esa es una invitación que se la podemos hacer. William, ¿cómo Jehová llegó a ser el Dios único o el Dios de Israel? Bueno, esto lleva a diferentes fases. Recordemos lo que dije anteriormente, Deuteronomios capítulo 32, versículo 7 y 8. A él se le da un pueblo, como también no un pueblo, una familia, la familia de Jacob. ¿Quién era la familia de Jacob? Jacob, sus 2 esposas o 3 esposas, Lía, Raquel y creo que había otra más, sus 12 hijos varones y sus hijas, porque también tenía hembra, pero como la Biblia es el libro más patriarcal que hay y más machista. Entonces las hembras, las mujeres no importan nada en este documento, entonces no son mencionadas, pero por lógica debe haber tenido hijas hembras. Entonces a este Elohim se le da a esta familia, como al Elohim Quemos se le da a la familia de los nietos de Esaú, y a Baal se le da otro, y así a cada quien se reparte en la tierra. Aquí esto fue un botín, ellos llegaron y armaron su botín, ¿verdad? Entonces por eso tú ves que en cada cultura tenemos un Dios diferente, con un nombre diferente. Pero ¿cómo se llega a convertir en el Dios verdadero, por así decirlo, o el único Dios? Bueno, si no lo sabían, Jehová también tiene esposa, y su esposa era Asera, y su hijo era Baal. Si quieren ampliar un poco esto, en el canal de Despierta, este es el tiempo, tengo un video titulado Asera, la esposa de Jehová. Ella, al parecer, era un poco más benevolente que este individuo, Jehová, y era la que recibía toda la adoración. Eso lo podemos ver en Jeremías capítulo 7, versículo 18, donde dice, las mujeres recogen la leña, los niños recogen la leña, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la que llaman la reina del cielo. Así que tú, amigo, que estás dentro de la Iglesia Católica y te dijeron de que María es la reina del cielo, mentira, porque María no existía en el tiempo de Jeremías, y ya se hablaba de una reina del cielo, y esta era Asera, la esposa de Jehová, madre de Baal. Pero también conocida, perdón que te interrumpa, disculpa que te interrumpa, William, pero en el ámbito académico también lleva el nombre
Asera, Astarte o la reina del cielo. Y en la mitología cananea es la esposa del dios El. O sea, hay bastantes posturas con respecto a estos dioses de la antigüedad. Asimismo, asimismo. Y cabe recalcar de que, porque la pregunta era, ¿cómo Jehová se convirtió en el Dios de Israel? Bueno, recordemos que después del exilio de Babilonia, Esdras, en la reconstrucción de Jerusalén y todo esto, cuando ellos regresan del exilio, él dio una ordenanza. Y esta ordenanza fue cortar cabeza a todas las imágenes de Asera. Para establecer entonces, porque hasta ese momento era una... Israel era politeísta. Y hasta ese momento, cuando Esdras llega y corta cabeza a todas las, manda a castigar a todas las personas que tengan imágenes de Asera y de Baal, él empieza a castigar a estas personas y empieza a quitar la adoración para convertir al pueblo de Israel en un pueblo monoteísta. A partir de ese momento se hace una adoración única al Dios de Israel y queda como que es el único y verdadero Dios. Ahora, ¿cómo se convierte en el...? Porque hasta ese momento eran varios dioses los que eran adorados en Israel. Era la familia. Una adoración a una familia, que era Jehová, Asera, Baal y los otros 70 hijos aproximadamente que tuvo también Jehová. Cuando Esdras convierte a Israel en un pueblo o una nación monoteísta, bueno, se hace la adoración solamente a Jehová, se empieza a perseguir a aquellos que siguen adorando a Asera, a Baal. Por eso es que dice de que en todo todo árbol frondoso, de ahí viene la Navidad, bajo todo árbol frondoso están adorando a ídolos a Asera y a Baal. Y mandaba a cortar todos los árboles frondosos y mandaba a ejecutar a todos aquellos que adoraban a Baal y a Asera. Por miedo, claro. Eso es una manera de meter orden, tipo comunismo, ¿eh? Y entonces empieza el monoteísmo y la adoración a este único Dios. Ahora, en ese momento se convierte en el único y verdadero Dios del pueblo de Israel. Pero ¿cómo se llega a convertir en el Dios de todo el mundo? Esa es la pregunta. Bueno, cuando Jesús viene al planeta, cuando viene a esta tierra, Él se presenta porque mucha gente, quizás ahorita me voy a alejar un poquito del tema, pero es bueno en parte porque vamos a quitar algunas dudas del papel de Jesús en Israel, porque dicen, bueno, ¿y por qué tuvo que ser en Israel? Bueno, yo creo que estas personas, estas entidades, estos personajes, por su tecnología, ellos se pueden mover en una quinta dimensión. ¿Qué cosa es la quinta dimensión? Nosotros nos movemos, nosotros los seres humanos estamos o vivimos bajo 4 dimensiones. Una dimensión, la dimensión de la altura, la dimensión de la anchura, ¿verdad? Y nos podemos mover para adelante y para atrás. Esos son 3 dimensiones más la 4ª dimensión, que es el tiempo. Ahora, nosotros nos podemos mover para arriba, para abajo, para adelante y para atrás, pero no nos podemos mover en el tiempo como de la misma manera. El tiempo, nosotros tenemos un límite que solo lo podemos hacer lineal, solo para el frente. ¿Me voy dando a entender? Estas entidades o estos personajes, cabe la posibilidad de que se muevan en una quinta dimensión, donde en el tiempo se pueden mover para un lado y para el otro. Y creo que ellos conocen los tiempos, conocen el futuro, conocen el pasado. Jesús es enviado, en mi opinión, y puedo estar equivocado, es enviado exactamente al pueblo de Israel porque
¿cómo decir? Las autoridades superiores de la luz conocen ese tiempo, sabían lo que podría suceder. No sé si me doy a entender. Conocen el futuro. Y sabían de que este Dios se iba a convertir en el Dios del planeta entero. Y así fue. Porque entonces él llega a este pueblo a hacer la denuncia de que ese es un impostor. Y viene y presenta al Padre, al verdadero. ¿Me entiende? Aún así, Roma, en el 325, Roma estaba en un decaimiento tremendo. Todas sus provincias estaban desmoronándose. Y la única forma que encontró Constantino para hacer una reunificación de todas sus provincias fue creando una sola religión. Y es cuando se crea la Iglesia Universal, conocida hoy como Iglesia Católica, porque catolicismo, eso es lo que significa, universalismo, universal. Eso es en griego. Crea la Iglesia Universal y toma el mensaje de Jesús, porque sabía de que lo que estaba descontrolando y desmoronando su imperio era el mensaje de Jesús. Muchas personas se estaban convirtiendo al cristianismo y Roma estaba en peligro. Toman el mensaje de Jesús y, como viene de Israel, agarran el mensaje de Jesús, agarran la Torá y lo mezclan, hacen un sincretismo religioso, mezclan unas enseñanzas que no tienen que ver una con la otra y crean a un solo Dios que envía a su Hijo a salvar a la humanidad. Totalmente falso, pero así es como comienza la adoración a este único Dios. Y hoy, actualmente, el cristianismo es la segunda denominación o religión más grande del mundo después del Islam. ¿Verdad? Quien, casualmente, también adora al mismo Dios, solo que con otro nombre. Porque al final todos vienen de la misma raíz, Abraham. Interesante y profundo. ¿Qué más nos puedes comentar sobre ese libro que nos compartiste? Bueno, en este libro es escrito por este señor que, como les digo, se llama Joseph Ben Aarón, o se hace llamar Joseph Ben Aarón. Para muchos es un farsante. Él es mexicano. Para muchos es un farsante. Yo no lo conozco. Yo solo he leído el libro. Y el libro me parece súper interesante. ¿Por qué? Porque te saca de dudas de muchas de las cosas que quizás ya tú conocías, pero que no te atrevías a mencionarlas. ¿Por qué? Porque dentro de tu denominación te pueden tildar de loco. Y quiero compartirles otras cositas que hay, porque dentro del documento bíblico se hablan de diferentes tipos de niveles de ángeles, porque así nos enseñaron. De que yo, que fui cristiano por 22 años, me enseñaron de que el cielo estaba dividido por diferentes rangos. Estaba el Padre, ¿verdad? Luego estaba el Hijo, luego estaba el Espíritu Santo, que aunque los tres eran uno, pero tenían un nivel diferente. Y luego estaban los diferentes rangos de ángeles, siendo los ángeles los de menor rango, los soldaditos rasos. Pero se encontraban los querubín, los serafín, y por ahí una cantidad. Y aquí en este libro me gustaría mostrarte los nombres y este hombre cómo identifica a cada uno de estos llamados rangos, que no son más que diferentes tipos de artefactos o naves. Te quiero compartir esto. No te vayas a caer para atrás, por favor. Entonces, si te fijas, ya habíamos visto lo que son los malaquín, que son los llamados ángeles. No sé si ¿lo estás viendo? Sí, se está viendo. Ok. Son los llamados ángeles. Entonces, página 198. Ya vimos lo que es el Hamek-Kabah. Ya vimos lo que son los ángeles o Malak. Ya vimos lo que es un querubín. Aquí pueden ver la imagen de cómo se representa, o él representa a un querubín. Vemos los querubines en pinturas
en pinturas muy antiguas. Mira, si puedes ver en esta pintura súper antigua, aquí puedes ver. Y aquí hay una representación de Jesús o el Padre o con otro personaje en una nave o en un artefacto algo similar. Y después vienen los ha-serafín, terminación en in, plural masculino al final. Confirma que son muchos. Estos objetos voladores actualmente son reconocidos también como platillos, pero si lo aquí externado se asegura, es por la descripción que de ellos se hace también en el libro de Isaías, capítulo 6, versículos 2 al 6. Cada quien está libre de ir y corroborar, de verdad. Tienen que ir a corroborar lo que se dice. Después habla sobre los ha-hashmalim. La terminación in, como siempre, plural masculino al final, confirma que son muchos. Estos objetos voladores son perfectamente identificables por tener una forma de cubo. Y en relación a este tipo de objetos, la propia escritura nos lo confirma al describir que la Nueva Jerusalén es una ciudad que todos los hombres veremos descender y que es de forma cúbica, misma de la que se encuentran detalles en Apocalipsis 21, 10 al 27, y donde se confirma su forma en el versículo 16, pues así ha estado escrito, y a la letra dice: la ciudad tiene forma de cubo, pues su largo es tanto como su ancho, y cuando el varón midió la ciudad con la caña, su medida fue 12,000 estadios, su largo, su alto y su ancho son iguales. Podemos ver otro más, que es el ha-aralim. La terminación in, ya saben, plural masculino al final, son muchos. Estos son objetos voladores, son justamente identificables por su forma triangular. ¿Cuántos no hemos visto imágenes de este tipo de objetos apareciendo, por ejemplo, en Arizona a finales de los años 90, ¿verdad? Aquí hay representaciones de pinturas donde aparece esto, ¿ves? Y así ustedes pueden ver, tú puedes dejar el link, puedes subir el libro a algún link y compartírselo a los oyentes o a los televidentes para que puedan ellos también tener acceso a este libro. Están los ha-ostanim, que son con este tipo de formas, ¿verdad? Están los ha-ufanim, que son con esta forma. Y todo, en realidad, no son más que artefactos, dispositivos, tecnología, que, claro, la religión se encargó de ponerlos como algo místico, etéreo, así. Porque la religión se ha encargado de engañarnos, controlarnos y manipularnos. Más claro, echarle agua. Ajá, así es. Muy bien. Realmente interesante, profundo y educativo también. Con respecto a estos seres oscuros, extraterrestres o extraterrenos, ¿ellos volverán a la Tierra como nos muestra Hollywood, en invasiones que destruirán todo? ¿O ya están entre nosotros camuflados? Bueno, ellos siempre han estado aquí. Ellos no pueden salir de aquí, ¿verdad? Recuerda, volvemos y recordamos el texto de Apocalipsis capítulo 12, que dice que el dragón fue lanzado. O sea, no puede salir. Esta es su cárcel. Y nos han hecho esclavos también a nosotros. Entonces todos compartimos esta pequeña cárcel llamada Tierra. Ellos están aquí. Ahora, gobiernan desde otro lugar. Ya no como antes físicamente, que estaban junto con los hombres ahí, ¿verdad? Las tablillas sumerias muestran, hay una de las tablillas sumerias, que muestran los reinados. Eran reinados de hasta 128,000 años por un solo personaje. Porque estos personajes tienen una cápsula de vida muy, pero muy larga, ¿verdad? Nosotros también tenemos una cápsula de vida originalmente muy larga, solo que por causa de la manipulación se nos redujo a 70 u 80 años. ¿Por qué? Porque si hubiéramos tenido la capacidad de vivir mucho más tiempo, nos hubiéramos dado cuenta de que ellos no son dioses, como nos dicen. ¿Me entiendes? Entonces era necesario que nos redujeran esa cápsula de tiempo.
Entonces ellos nunca se han ido, ellos siempre han estado aquí, pero ¿quiénes son los que gobiernan? Son sus híbridos, sus hijos. Por eso es que ellos se mezclan con las hijas de los hombres, se mezclan con la raza humana. En mi opinión, son humanos como nosotros, solo que con una tecnología diferente, porque de lo contrario no habría forma de que se pudieran mezclar. No sé si me entiendo. Hay quien dice, sí, pero fue a través de inseminación artificial, puede haber sido a través de inseminación artificial. Y sí, es válido, pero ¿y entonces por qué se hace hincapié de que vieron de que las hijas de los hombres eran hermosas? Es porque deseaban tener un contacto con ellas, no para hacerle una inseminación artificial, porque a las feitas también se las hubieran podido hacer. No sé si me doy a entender, pero tuvieron relaciones sexuales, y la única manera de que pudieran tener relaciones sexuales con estas hijas de los hombres y que pudiese dar cría, que pudiese haber un fruto, era de que los dos compartieran la misma cantidad de cromosomas, 46 cromosomas cada uno, ¿verdad? Entonces, ellos están gobernando a través de sus hijos, que están en lugares de poder, Fondo Económico Mundial, presidentes, bancos, religiones, ¿verdad? Todos comparten la misma sangre, por eso todos se van por la misma línea. Y aquí están, y van a regresar, haciendo creer de que vienen de afuera, pero ellos están aquí adentro. Muchísimas gracias, William, por tu tiempo. Gracias a la audiencia de Libres Pensadores que se quedó mirando este podcast, esta charla con sentido. Y bueno, William, para terminar ya, ¿qué invitación le harías a una persona religiosa que aún considera a Jehová como el Dios verdadero, a pesar de todo lo que le podemos mostrar o lo que les pueden mostrar? ¿Qué invitación le harías? Sí, yo creo que muchas personas que estamos dentro de la búsqueda, cuando comenzamos, pasamos por la misma situación de frustración cuando reconocemos, entendemos que Jehová, primero, no es Dios, que es un extraterrestre, porque ahí el mismo texto bíblico lo dice, no es que yo o tú te lo quieras inventar. El texto bíblico lo dice en Isaías capítulo 13, versículo 5. Viene de lejana tierra, de lo postrero o más lejano de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Te está diciendo que viene de otro lugar. ¿Me entiendes? ¿No lo quieres entender? Eso ya es un problema aparte. Y todos sentimos ese tipo de frustración cuando leemos el documento bíblico ya en búsqueda. No como religiosos, sino que queriendo, con una mente buscadora e investigadora, y queriendo buscar respuestas, porque eso es lo que hace un investigador o un buscador, buscar respuestas, porque definitivamente la religión no da ninguna respuesta. Lo único que hace es tirar tierra, ir tapando lo que está escrito, con dogmas, con doctrinas, con miedos. Entonces, ¿qué es lo que le puedo decir? O para continuar la idea, la frustración a la que llegamos es que cuando ya nosotros lo logramos entender, queremos hacérselo entender a otra persona, aunque sea agarrándolo por el cuello y metiéndole la Biblia por adentro de la boca, desglosadita. Cosa que no podemos hacer. No podemos hacer porque cada quien tiene su propio proceso de entender. Cada quien tiene su propio proceso de despertar. Yo no digo de que yo soy un despierto. Yo no creo que soy un despierto. Yo estoy en un proceso del despertar. Todo esto es un proceso que lleva muchos años. ¿Y qué le puedo decir a una persona religiosa que puede estar mirando este video casualmente y debe estarse jalando los pelos y que quiere ya empezar a mandar comentarios insultando y maldiciendo y diciéndonos de que nos vamos a ir al infierno? Mándanos al infierno. Mándanos a donde tú quieras, pero nunca vas a salir del hoyo en que estás, de esa burbujita en la que te encuentras, si no agarras y corroboras lo que aquí se está diciendo o lo que se dice en otro video. Porque la única manera de saber si lo que se está diciendo es verdad o es mentira es buscando los textos que se están dando y corroborando. Esa es la mejor manera. Aquí no hay otra. Nosotros no vamos a hacer cambiar a nadie. La única manera es que la persona tenga la voluntad de decir: yo quiero saber si lo que este hombre está diciendo es verdad. Y voy a ir al documento donde me lo está diciendo, porque aquí hemos dado los textos bíblicos. El que quiera
buscarlo, los va a buscar. El que tenga el interés, la intención y la voluntad lo va a buscar y va a corroborar. Si aún así no te convence, no hay problema. No es tu tiempo, ¿verdad? No es el tiempo, pero llegará. Porque si hay algo que está garantizado para todos es el despertar. Creamos o no creamos, a todos nos llegará ese momento. Y estamos en los últimos tiempos. Por eso les digo, despierta que este es el tiempo. Puede haber otro más adelante, pero quizás sea ya demasiado tarde. Ya quizás estés envuelto en situaciones en las cuales no te quieras ver, pero ya vas a estar metido por creyente, ¿verdad? Eso. Y la otra, lo que hemos hablado tú y yo siempre, hay que cuestionar. Cuestiona a tu pastor, cuestiona al libro. El libro, lo que nosotros tenemos son traducciones muy alejadas de lo que dice el original, realmente. Porque está muy alejada a lo que dice el original. Hemos dado aquí Biblias. ¿Quieres buscar? Ve y busca la Biblia interlineal hebreo-español, K2. Ahí te aparece. Lo escribes en Google, la buscas y empieza a investigar qué es el significado real de las palabras y que te las cambiaron. Kabod, gloria de Dios. Ya. Y ya te la creíste y te la tragaste. No, es otra cosa. Ángeles, no, son querub y no son lo que nos enseñaron. No son lo que nos enseñaron. Jehová no es lo que nos enseñaron. Lastimosamente, no es lo que nos enseñaron. Entonces, ¿qué se necesita? Comprobar. Primero cuestionar, después comprobar y después tú solo vas a llegar a tu propia conclusión. Eso es lo que le puedo decir a un religioso. Así es. Muchísimas gracias, William, por tu tiempo. Gracias a la audiencia como siempre. Gracias a los que se toman el tiempo para dejar sus comentarios positivos que nos ayudan a crecer. Gracias a los comentarios también negativos que nos ayudan a reflexionar y a ver en dónde estábamos antes y cómo vamos evolucionando. Y también empatizar un poco con la persona en su proceso de despertar o de adormecimiento. Si eres nuevo en este canal, suscríbete, déjanos la manito arriba con un like. También vete para el canal de Despierta, este es el tiempo. Dale un buen like a los videos de William y también suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos que estamos presentando en nuestros canales. Bueno, esto es todo por hoy, queridos amigos. Recuerden que Dios es amor y no hay oscuridad en él. Adiós, William. Nos vemos en un próximo programa. Un saludo, mi hermano. Un saludo y espero que me invites pronto. Aquí estamos a la disposición. Así es. Bueno, se cuidan. Chau, chau.